Parada al lado de Vicente, pero no en su sombra, había otro espíritu extraordinario, su amiga de muchas décadas, alumna espiritual y colaboradora de confianza, Luisa de Marillac, Mademoiselle Legras. Yo creo que para poder conocer a Vicente de Paúl completamente, uno también tiene que conocer a Luisa de Marillac, con quien él trabajó muy de cerca por 35 años. Luisa proviene de una familia de muchos recursos, pero ella tuvo una niñez muy triste. Ella era ilegítima. Nunca conoció a su madre, su padre se volvió a casar y su madrastra nunca la aceptó. Así que ella nunca sintió el calor de una vida de familia. Ella fue criada en el convento real dominico de Poissy. Ella crece y se acerca el tiempo en que ella tiene que tomar una decisión con su vida y se siente atraída al claustro. Ella tiene contacto con el superior general de los capuchinos, las mujeres y Henry de Chapigny, y él le dice a ella, sin ninguna otra explicación, no, Dios tiene otros designios para ti. Ahora, en retrospectiva, eso fue profético. Pero para una niña de 15 años de edad, eso fue algo devastador. Así que ella tenía que entrar al claustro, siendo esa la única forma de vida religiosa en esos tiempos, o casarse. Su esposo, Antonio Legras, era un secretario de la reina madre, María de Medici. Luisa, por primera vez en su vida, estuvo en un ambiente de familia y tuvo un niño que va a ser lo más gozoso de su vida y también lo más penoso. Pero su esposo enferma, Michel se convierte en un problema y Luisa de Marillac hace lo que Luisa de Marillac siempre hace, se culpa a ella misma. Luisa tuvo un tipo de iluminación o luz de Pentecostés mientras rezaba. Estaba saliendo de su depresión. Parecía escuchar o ver esta iluminación, esta luz con la cual Dios le enseñaba su futuro. Y una de las cosas que había en esta iluminación, esta luz de Pentecostés, era que ella tenía que tomar un nuevo guía, pero que iba a ser repugnante para ella aceptar a ese guía. Cómo se conocieron es en realidad algo desconocido. Lo que sí es cierto es que ninguno de los dos estaba contento con esto. Se acercaba el año de 1625 y la fundación de la Congregación de la Misión. En esto estaba concentrando Vicente su atención cuando súbitamente viene alguien y le pregunta que tome la dirección espiritual de una mujer que está pasando por una crisis, y él no está contento. Y por otra parte, tenemos a Luisa, quien está acostumbrada a Juan Pedro Camus, y repentinamente aquí está este sacerdote campesino que va a ser su director espiritual. Luego de un tiempo, Vicente empezó a reconocer las cualidades excepcionales de Luisa y él pensó que la mejor cosa para ella sería envolverse en el servicio al prójimo, para poder olvidarse de sí y de sus propias miserias. Así que él la invitó a trabajar en las confraternidades de caridad. En una era en que se asumía que las mujeres eran débiles, si no hasta inferiores a los hombres, y que ponía estrictas limitaciones a sus papeles públicos, Vicente, junto con Luisa y otro número de simpatizantes y devotas mujeres, promovieron muchos papeles nuevos de liderazgo y servicio por medio de las damas de la caridad, y más importantemente, por medio de las hermanas de la caridad. Las damas de la caridad siempre existieron con la intención de ir a los hospitales de caridad para hablar con los pacientes, para ofrecerles consuelo, especialmente para urgirles que fueran y se confesaran. Mucha gente en los hospitales en esos días se iba a morir. Estos no eran hospitales en los cuales uno se recuperaba. Uno no iba a ponerse mejor.
Así que para esos católicos devotos asegurarse que estas personas se confesaran y recibieran la absolución era extremadamente importante, y esa era la misión real de las Damas de la Caridad. Aunque las damas de la caridad proveían a las mujeres nobles una manera de expresar su liderazgo por medio de la caridad, las hijas de la caridad representaron una forma radical de vida consagrada para las mujeres solteras en la Iglesia Católica. Una que no estaba limitada a lo que se podía hacer sin peligro y cómodamente por monjas élites escondidas tras las paredes del claustro. En vez de eso, ellas encontraban su claustro en las calles mientras recibían a las jóvenes del campo que querían servir a los pobres y a los enfermos de cualquier manera que fuera necesario. La vida religiosa no era únicamente claustro, era también la riqueza. Estaba antes restringida a los ricos, a aquellos que podían dar dádivas sustanciales, así que ellas habían creado algo que no requería eso y atrajeron a un nuevo grupo de personas a la vida religiosa que nunca hubieran tenido acceso a eso anteriormente. Luisa de Marillac dijo: nos atrevemos a esperar por algo como eso. Y ella sí se atrevió. Todas ellas se atrevieron. Margarita Nassau era una pequeña niña campesina de la villa de Suresnes y oyó acerca de Vicente y había visto las obras de la confraternidad, probablemente en su propia parroquia. Así que ella fue a ver a Vicente y le preguntó si podía ser una de esas voluntarias. Y Vicente se maravilló con ella y la consideró como la primera hija de la caridad. Desafortunadamente, Margarita murió de la plaga del 1632 antes que la Compañía de las Hijas de la Caridad fuera actualmente fundada. Vicente de Paúl dijo: bueno, si vamos a institucionalizar la caridad y hacerla profesional y mantenerla humana, necesitamos un núcleo de gente que se pueda dedicarse a eso. Y el 29 de noviembre de 1633, este pequeño grupo, quizás 4 de estas voluntarias, se juntaron con Luisa y fue esa la fundación de las Hijas de la Caridad. Luisa escogió un lema bíblico para su comunidad de la segunda carta de Corintios: Caritas Christi urget nos. A eso, ella añadió una importante revisión: la caridad de Jesucristo crucificado nos urge. El servicio no solo como respuesta a las necesidades de hermanas y hermanos en Cristo, sino como servicio urgente en respuesta al sufrimiento de hermanas y hermanos en Cristo. Así que al principio del siglo XVII el tema dominante es la piedad penitencial, con la caridad ocurriendo también, pero la penitencia se torna menos importante, más internalizada en un tipo de autodisciplina, y el servicio caritativo exterior a otros se convierte en el modelo dominante. Algo de esto es también la transformación de las guerras, de la religión a las guerras de fronde, a un tipo diferente de guerra civil, una guerra civil que está acompañada por un nuevo tipo de pobreza, un nuevo tipo de destrucción, lo que hace que el servicio caritativo sea extremadamente necesario. Vicente y sus seguidores responden a estos cambios y por medio de la experimentación brindan nuevos y efectivos modelos de servicio. Esto fue evidenciado por el cuidado de los niños expósitos. El número de niños abandonados aumenta extraordinariamente en esta era debido a factores políticos, económicos, a la guerra, el hambre y todas esas pobrezas interconectadas que conspiraron para darle a la mujer casi ninguna otra opción que abandonar niños con la esperanza de que alguien los cuidara. Y así Vicente batalló contra unos prejuicios muy claros. El cuidado de los expósitos era terrible en París en ese tiempo, y las damas de la caridad estaban reacias a ayudar porque los expósitos eran considerados como niños del pecado. Y Vicente vio todo eso y dijo: nada de eso hará ninguna diferencia. ¿De dónde vienen estos niños? ¿Cómo fue que nacieron?
cómo es que fueron abandonados. Eso no cambia nada en lo absoluto. Lo único que hará una diferencia es que ese niño abandonado ahí, acostado, es tu niño. Ellos aceptaron responsabilidad por estos niños, y esto se confirma en sus donaciones, que hacen el rescate de los niños expósitos posible y exitoso. También había convictos de galera. Desde el 1619, Vicente sirvió como capellán arenal de las galeras de Francia. La flota naval consistía de galeras cuyas misiones eran proteger la costa francesa de los piratas. Para poder proveer la mano de obra necesaria para estas embarcaciones, el castigo para muchos criminales era ser sentenciados a servir como remeros de galera. Vicente tuvo contacto con ellos y se horrorizó con lo que vio. Él dijo: existen estos pobres prisioneros que son tratados peor que animales, y eso lo hizo tratar de cuidar sus bienes espirituales, así como sus bienes físicos. Estos hombres eran abandonados y obligados a cuidarse ellos mismos. Obtenían comida solamente si alguien les llevaba comida y si podían comprarla. Algunos lo hacían, mientras que otros no lo podían hacer, y eran dejados en las más miserables condiciones, y él quería hacer algo acerca de eso. Vicente nunca desafió el sistema judicial que incluía la condena al servicio en las galeras como castigo. Su opinión era: este es el sistema legal. Este era un legítimo castigo para legítimos crímenes. Pero lo que sí desafió fue decir: está bien, sean convictos o no, no importa cuál haya sido su crimen, no importa de lo que hayan sido condenados, ellos son todavía hijos de Dios, todavía son nuestros hermanos y hermanas. Así es que él pudo gradualmente encontrar un nuevo lugar donde ponerlos. Sus condiciones y sus pasadas prisiones eran simplemente despreciables, y unos años después él logró hacer que las damas de la caridad y que las hijas de la caridad trabajaran con los prisioneros de las galeras en París. Cuando Vicente organizó la congregación de la misión, las hijas de la caridad, las damas de la caridad y las confraternidades de caridad, como respuestas a la pregunta ¿qué hay que hacer?, tenían una clara visión basada en la experiencia de lo que su misión debía ser, pero tuvo ideas originales al crear las reglas que iban a gobernar y guiar sus esfuerzos. En el comienzo, San Vicente no empezó con reglas. Él sabía unos cuantos principios básicos. Uno era que no íbamos a cobrar por nuestras misiones. Lo segundo era que íbamos a vivir todos juntos y en la comunidad. Tercero, íbamos a poner todo nuestro dinero junto en un erario común. Cuarto, hacer tiempo para la oración. Cosas así, cosas simples. Él eventualmente las juntó en una serie corta de reglas. Él no las escribió para luego obligarlos a que las vivieran. Él hizo que ellos las vivieran primero y luego las escribieron. Por eso fue que él dijo en tantas ocasiones: esta es mi fe, esta es mi experiencia. Sus años posteriores eran años de madurez, al nivel de la reflexión, porque él solo publicó las reglas para la congregación de la misión 2 años antes de morir, en 1658. Así es que la congregación había existido desde 1625. Habían existido por 33 años antes que él se sintiera listo para publicar sus reglas. Ellas están bien desarrolladas y son muy bellas porque reflejan a San Vicente trabajando con estas inspiraciones iniciales que él tenía y llenándolas con las perspectivas teológicas y cristiológicas, y entonces se convirtieron en las reglas comunes que han guiado a la congregación desde esa fecha. Vicente también comprendió que para que la misión fuera exitosa, necesitaría el apoyo financiero del gobierno, donaciones, asignaciones, regalos y servicios contribuidos. Pues no dinero, no misión. Yo creo que Vicente era una personalidad grandemente atractiva, y por eso pienso que la gente se sintió atraída a él, y en muchas ocasiones mujeres más ricas fueron atraídas a él.
porque vieron el bien que él hacía, y vinieron y estaban dispuestas a ayudar. O él iba donde ellas y les preguntaba si estaban dispuestas a ayudar, y ellas sí ayudaban. Lo que en mi opinión es algo notable acerca de la relación entre Vicente y las damas de la caridad era la manera en que él las alentaba a dar dinero y tiempo. Él iba y les daba conferencias a ellas, les daba pláticas. Cuando uno las lee, cada una de ellas es un aliento para persistir, para continuar. Y también un tipo de regaño. No has dado tanto ahora como antes. Lo vi como un tipo de comienzo de una campaña moderna de recaudación de fondos. El ingenio de Vicente fue a nivel de cómo hacemos funcionar esto, cómo hacemos esto efectivo. Yo muchas veces lo describo a él como el clásico director ejecutivo, pero también lo describiría como el clásico director de información, director de comunicación, director de operaciones. Vicente era bueno con todas esas habilidades ejecutivas, porque tomó esos talentos naturales y los puso al servicio de la misión. Una misión que era más grande que él. Una misión con una importancia trascendental. Vicente y Luisa vivieron vidas más extensas que muchos de sus contemporáneos. En 1659 y 1660 ambos estaban muy enfermos. Vicente tenía varias enfermedades y durante ese tiempo probablemente estaba en cama en San Lázaro. Ellos vivían uno muy cerca del otro en la misma calle. Así que en este momento de sus vidas ambos pensaron acerca de la eternidad. Pero Luisa escribió una conmovedora carta donde ella decía: «Yo solo pido un favor, la única cosa que me ha podido consolar estos últimos 35 años ha sido su relación con Vicente. ¿Podría él venir a verla una vez más?». No hubo respuesta. A principios del 1660 ella escribió una segunda carta pidiendo: «¿No podría él venir a verme?». No hubo respuesta. Él envió un hermano a ver a Luisa a decirle: «Dile a ella que ella se va a ir primero y que si Dios lo permite, yo me reuniré con ella en el cielo». Y la gente dijo: «Bueno, ¿cómo puede ser él tan desagradable con ella?». Pero él también estaba enfermo, probablemente no podía ir a verla o quizás la despedida era tan penosa para él como para ella, pero permanecieron buenos amigos hasta la muerte y yo pienso que es significativo que ambos murieron en el mismo año, 1660. Yo creo que mi dicho favorito de Luisa de Marillac, y yo tengo varios preferidos, es uno que dice tarde en su vida y donde ella habla acerca de la oración, su oración personal, y ella concluye con: «No hay pensamientos, no hay resolución. Dios hará lo que Él desee». Y ese es el resumen de su trayectoria. La mujer que ahora finalmente puede alejarse de sus problemas. Y esa es la relación entre Vicente y Luisa. Yo no pienso que la gente sepa acerca del afecto que Luisa tenía por Vicente. Nosotros escuchamos lo mucho que Vicente hizo por Luisa, pero ella era un alma gemela con la de Vicente. Eran ambos pioneros de la caridad, trabajaron muy estrechamente y pudieron haberse sentido atraídos. Pero en vez de eso, unidos, sus esfuerzos se dirigieron hacia afuera, hacia Dios y hacia los pobres. Luisa murió el 15 de marzo de 1660. En julio, Vicente se sintió suficientemente bien para hablarles a las hijas. Ellas fueron a él no podía ir a ellas. Él dijo que en los 35 años que yo la he conocido a ella, yo nunca he visto ni una sola marca de imperfección en ella. Él sí dijo que ella tenía pequeños instantes de impaciencia, pero esa fue la única cosa negativa que dijo él acerca de ella.
En la mañana del 27 de septiembre de 1660, luego de un largo periodo de mala salud, el anciano Vicente de Paúl murió pacíficamente en su cuarto en San Lázaro, rodeado por miembros de su comunidad. Fue enterrado el próximo día. Que la realidad de la familia vicentina y su validez finalmente va a ser su capacidad para seguir a Jesús, el evangelizador de los pobres, en la misma forma que San Vicente lo hizo y enseñó. Yo pienso que algo de lo que la gente no se da cuenta es lo que se refleja en el adjetivo vicentino. No es solo Vicente de Paúl, sino el adjetivo que debe ser suficientemente amplio para incluir a Luisa de Marillac, porque este adjetivo vicentino no tiene sentido sin ella, de manera que fueron sus ideas, era su fe, su experiencia y las contribuciones de su papel junto con Vicente que se combinaron para crear esta realidad que todavía describimos con el adjetivo vicentino. Bueno, yo pienso que San Vicente de Paúl es en verdad un santo para hoy día. Él es práctico, él es concreto, él es efectivo en el servicio a los pobres. Él está muy preocupado con que sirvamos a los pobres de una manera que cambie sus vidas. Ya han pasado casi 4 siglos desde que Vicente caminó entre nosotros. El mundo ha cambiado dramáticamente y con gran rapidez bajo las fuerzas que gobiernan a la historia. El ejemplo de Vicente y de Luisa inspiró a cada futura generación a preguntarse y a contestar la pregunta vicentina: ¿qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros para servir a la gente que es pobre y abogar por la justicia y el cambio sistémico contra las fuerzas que crean y sostienen esta pobreza y este sufrimiento? En el siglo XXI nosotros sabemos los riesgos del mundo que nos rodea y también sabemos quiénes son los que pagan el precio más caro en el mundo. Esos son los pobres. ¿Cómo hacer que esta realidad vicentina no solo sea algo católico o algo cristiano, sino ser el denominador común que une a los católicos, protestantes y ortodoxos, judíos, musulmanes, budistas e hindúes, agnósticos y ateos, alrededor de los valores compartidos de abogacía en el servicio de aquellos que están marginalizados y abandonados? Y quizás si pudiéramos hacer de este nuestro denominador común que comienza conversaciones, en vez de terminarlas, tendríamos la esperanza de que esto se convirtiera en algo para poder abordar otros asuntos críticos que encara nuestro mundo de hoy. Hay gente pobre viviendo en los márgenes en todas partes, y si abrimos nuestros ojos los podríamos ver y también escuchar a Vicente de Paúl preguntándonos: ¿qué hay que hacer? Spirit